siempre, los libros llegan a uno, las ideas llegan a uno de las formas más extrañas. Yo había escrito una letrilla para Letras Libres, yo creo que allá por el 2001, quizá 2002, sobre Joaquín Murrieta. No recuerdo ya en qué circunstancias salió esto. ¿Quién es Joaquín Murrieta? Un justiciero, o al menos eso es lo que se piensa que es un justiciero mexicano que le toca toda la pérdida del territorio norteamericano después de la guerra del 47 contra los gringos, y que pues, se convierte en el azote de los norteamericanos que ya se apropiaron de California en la fiebre del oro, y entonces mata, saquea y supuestamente reparte las riquezas entre los mexicanos que son despojados de sus tierras. Ahí esa es la historia del justiciero. Pero eso fue hace 20 años. Hace unos meses me avisan o me dicen de Planeta, que es la editorial donde yo estoy, que Amazon había hecho una serie sobre Murrieta y querían un libro que pudiera complementar a la teleserie. Entonces me puse a trabajar, me puse a investigar. La gran sorpresa es que hay 1000 cosas, estudios académicos, estudios de cultura popular, estudios para analizar la letra de los corridos de Joaquín Murrieta, y a partir de toda esa investigación historiográfica fue que yo me planteé hacer este libro, porque me lo pidieron. Pero también decidí que no tenía que ver, o sea, que yo no quise ver ni los guiones, ni ningún adelanto de la serie, ni la Biblia famosa, que es la que entregas para las series, ¿no? Y yo hice pues, mi versión historiográfica sobre el personaje. Y pues, salió, me encantó, por cierto. Todo el mundo cree que era el Zorro y no. A ver, si es un justiciero que la leyenda te lo pone como un justiciero que lucha por la libertad. De hecho, hay quienes dicen que le llamaban el Patrio, Joaquín Murrieta el Patrio, que supuestamente porque quería desquitarse de los gringos y además tratar de recuperar el territorio mexicano perdido en la guerra de 1846-48. Todo eso no es cierto. Más o menos por 1916, Johnston Macaulay, un escritor norteamericano, recupera la historia de Joaquín Murrieta, pero lo transforma en el Zorro. Entonces, ¿el Zorro quién es? Un descendiente, en ese caso es español, de antifaz negro, capa negra, y que es un excelente espadachín, y que le quita a los gringos para darle a los pobres. Ahora, lo cual es muy absurdo porque era más rápido un revólver, que ya había revólver en 1848-1849, que utilizar la espada. Pero bueno, esa es otra cosa. Entonces, el Murrieta que podemos decir histórico, es un justiciero, pero no es un luchador social. Creo que lo que se va convirtiendo, o cómo se va convirtiendo esta leyenda, es a partir de su muerte. Pero él era un forajido, bandido, le robaba a los gringos, sí, y su ánimo o lo que lo mueve es la venganza, porque habían matado a su hermano los gringos, allá cerca de San Francisco, y habían violado a su esposa y la habían asesinado también. Entonces él lo que quiere es venganza, y en esa venganza arremete, roba, mata a gringos, y entonces la gente mexicana se cree o lo empieza a convertir en una especie de justiciero, porque de pronto sí les ayuda algo, pero no es el Robin Hood de la frontera México-estadounidense, ¿no? Está ubicado en la época su historia propiamente es de 1848 al 53 en San Francisco y California. Es exactamente en la época del oro, de cuando se descubren los grandes yacimientos en San Francisco, que de hecho, gracias a eso, el equipo de fútbol americano se llama los 49 de San Francisco, porque hace mención a la fiebre del oro, que particularmente, aunque empezó en 48, el auge es en el 1849. Y pues es una historia de una nueva línea fronteriza. Imagínate que los mexicanos que un día se duermen en territorio mexicano, al otro día, cuando entra en vigor el tratado, ya están en territorio norteamericano. Y eso es lo que va desarrollándose. ¿Qué más es Joaquín Murrieta? Además de sí un asesino, un forajido que busca venganza, conoce muy bien los caminos de California y junta una banda muy inteligentemente, donde hace que todos se llamen Joaquín. Entonces, en algún momento dado hay una banda que se llama Los 5 Joaquines, y nadie sabe quién es el mero de los Joaquines, porque de hecho el apellido Murrieta, de acuerdo a la investigación de la policía,
aparece ya unos meses antes apenas de que lo van a matar, pero nadie sabía, podía ser Joaquín Carrillo, Murrieta o cualquier otro, pero era la banda de los 5 Joaquines. Mira, yo siempre he creído en una frase que siempre me dice mi querido amigo Benito Taibo, que dice: sin literatura no hay historia. Y yo creo que no está peleado el ejercicio histórico con una buena narrativa. Es decir, no demeritan la investigación, no la alteran ni nada, simplemente lo que haces es meterle pluma, estilo y una narración interesante, ¿no? Entonces de pronto te encuentras historiadores que son muy buenos narradores. Así al vuelo te digo un inglés que me encanta, Anthony Beevor, que tiene la caída de Berlín, uno sobre la guerra civil, tiene uno sobre la caída de Berlín de la Segunda Guerra Mundial, un libro extraordinario de Stalingrado, y es historia académica de archivo y todo, pero desarrolla la pluma, ¿no? Yo ese es el ejemplo que me gusta. Creo que no está peleado, incluso, te digo, hacer una buena investigación y que luego escribas tu investigación o el producto de esa investigación con una buena narrativa, una buena redacción y además planteándolo también de tal modo que se vuelva más interesante, no necesariamente siempre cronológicamente, ¿no? Sino tiene que ver también cómo quieres contarlo. Por ejemplo, yo empiezo la cabeza de Murrieta con el momento en que Harry Love, el capitán de los Rangers que lo cazan, tiene casi un diálogo con la cabeza después de que se la cortaron. Y sucedió, porque sí la tuvo en sus manos, etc. Ahora, yo le agrego algunos elementos que nunca vamos a poder comprobar, pero no alteran el hecho histórico. Entonces yo creo que la narrativa o la literatura no está peleada con la historia. El problema es que el mundo académico de la historia es muy cuadrado, tiene demasiadas amarras, y por eso de pronto lees unas cosas que son magníficas en la investigación, pero que son terriblemente aburridas cuando ya te pones a estudiar, ¿no? Mira, yo solo tengo un ejercicio de ficción, una novela de 1900, del 2009, que se llamó Sangre y Fuego. Todo lo demás que yo hago es divulgación de la historia. Y en la divulgación yo me permito soltar la pluma, pero siempre respetando los hechos históricos y todo. Es decir, la interpretación sí es mía, pero el hecho histórico, lo que se puede comprobar, está ahí comprobado. Entonces, a mí me encanta mucho en ese proceso de divulgación y la investigación. Entonces, de pronto encuentras que Joaquín Murrieta posiblemente estuvo en San Francisco. Entonces, de ahí me voy a ver cómo era San Francisco en esa época, investigo, busco historiografía, autores que hayan escrito. Entonces, vas como desatando el hilo y te vas encontrando cositas. Por ejemplo, más allá del personaje, en el caso de Joaquín Murrieta, encontré una historia magnífica de cómo surgen los Rangers, por ejemplo, que son los Rangers de Texas famosos, cómo luego hay Rangers en San Francisco, por ejemplo, toda la migración de chinos, que yo jamás me imaginé, fue una migración por la fiebre del oro de chinos impresionante, o escenas como esta, llegaban los barcos, y era tal la fiebre del oro que las tripulaciones completas dejaban en los barcos abandonados para ir a buscar oro. Y entonces los barcos empezaron a ser utilizados como cantinas y demás. Entonces mi proceso es, me planteo la historia que voy a contar, el personaje, desarrollo un contexto a partir de lo que quiero contar, busco sobre ese contexto y ya sobre la marcha van saliendo historias. Me acordé, por ejemplo, en este proceso de Joaquín Murrieta, de un caso de un oficial norteamericano que se volvió caníbal. Solo, ahí abandonado ahí en la región más, digamos, más fría de California, de pronto tiene que comer carne humana y decían, y todo eso está por la propia historiografía de los indígenas apaches de esa parte, ¿no? Que lo había poseído Wendigo, me parece que se llamaba el dios, y que cada vez que comía carne humana adquiría más fuerza. Fue un caso real, pero que además coincidía con Joaquín Murrieta. Entonces también cuento esa historia de pronto, ¿no? O sea, dentro de ese contexto puedo contar. Entonces creo que lo padre de la investigación histórica es que una cosa te lleva a otra y que quizá ni siquiera tenías en mente, y de pronto esa cosa nueva que encontraste o ese tema
te da pie para otros, para ir ampliando todo. Yo creo que necesitamos volver a contar las historias. Eso es fundamental. Creo que sí tuvimos una etapa muy tradicional de el cura Hidalgo se levantó a la madrugada del 16 de septiembre de 1810. Hay que meterle vida. Finalmente la historia es humana, hecha por seres humanos, aunque parezca una obviedad. Pues, sin seres humanos no hay historia. Porque además hay historia de animales, sí, pero la historia la hace el ser humano. Entonces, alejarlo, tenemos que recuperar la humanidad de todos esos personajes y rescatarlos y contar bien las historias. Ayer había 3, 4 niños, te digo ayer, porque acabo de hacer la presentación del libro, había niños de 13, 14 años muy interesados en lo que contábamos acerca de Joaquín Murrieta y esas historias de que si los reyes lo persiguieron, los balazos, los disparos. Yo creo que sí es necesario volver a contar la historia, libre, despojarnos de prejuicios, que si Maximiliano, que si Carlota, que si Huerta, que si héroes o villanos, despojarnos y llevar a la gente a que entienda al hombre y sus circunstancias del momento que quieres narrar. Pero sí es necesarísima una narración con mucha vida cotidiana, con mucha anécdota de la vida cotidiana. Hay tantas cosas que uno ni se imagina y no necesitas ni siquiera inventar. O sea, agarras un periódico de 1840 y te vas a dar cuenta los anuncios, crímenes. Había, por ejemplo, en los primeros periódicos de 1806 una especie de doctor corazón en el Diario de México, donde pedías consejos para el alma y el cuerpo. Entonces, no, pues mira, ya no regreses con la señora. Imagínate, 1810, 1809. Obviamente, seguimos siendo los mismos. Hay que aprender o hay que recuperar la narrativa de la historia para seducir a los chavos y en general a la gente que cree que la historia es aburrida. Les voy a recomendar algunos que para mí me marcaron en muchos sentidos, sobre todo en la manera de cómo se cuentan las historias y el contenido también. Por ejemplo, empezaría por La sombra del caudillo, un clásico de Martín Luis Guzmán. Creo que la narrativa de él es extraordinaria y la manera en cómo logra hacer novela un hecho histórico que sucedió, porque quitándole los nombres, digamos, ficticios, prácticamente el hecho es el asesinato del candidato Francisco R. Serrano. Imprescindible, yo lo leí a los 14 años y quedé enamorado de esa novela. Cada vez que puedo la releo. Otro que me parece un ejercicio maravilloso de la manera en cómo en una novela puedes tener muchos personajes y no los pierdes de tantos, es La guerra del fin del mundo de Mario Vargas Llosa, que a mí me parece que es de los mejores libros de él. Y también me voló la cabeza en esta posibilidad de cómo, teniendo tantos personajes, a todos los atas lo suficientemente bien como para que no se te pierdan o que queden historias inconclusas, ¿no? Más recientemente soy un gran admirador de Vasily Grossman, este periodista de la época soviética que combatió la Segunda Guerra Mundial. Tiene varios escritos, pero la novela Vida y Destino, que está contenida en el sitio en la batalla de Stalingrado, me parece también un libro que te lleva hasta las profundidades de la psique humana, de la naturaleza humana. Entonces es Vida y Destino de Vasily Grossman. Otro que te guste o no la historia, el ejercicio narrativo también, Ulises Criollo, que es el primer volumen de los 4 que tiene José Vasconcelos de Memorias. Ulises Criollo y la tormenta no solamente es una gran aproximación en primera persona a los últimos años del porfiriato y la revolución, sino también la manera en cómo él cuenta, cómo narra, el uso del idioma, me parece que es extraordinario. Y uno más que recomendaría, déjame ver, desde luego los típicos clásicos, ¿no? García Márquez, Pastoral Americana de Philip Roth. Me parece que Roth también es esa narrativa norteamericana que es profunda. A partir de un hecho muy simple quizá o algo cotidiano, empieza a navegar sobre eso. También es de los libros que me marcaron. Es un mamotreto, como se les dice, pero que te lo lees porque la intensidad, la pasión,
la introspección en los personajes creo que es muy buena. Serían, digamos, algunas lecturas que yo recomendaría como que en algún momento de tu vida debes de leer.